Bueno, hola a todos. Nos vamos con una conversación más para Go For It Project. Hoy, la verdad, tengo un personaje bastante eh, querido dentro de este set de conversaciones. Es una persona que vive en México, director de recursos humanos de una organización, él ya nos contará, y un corredor maratonista concentrado en su disciplina deportiva al 100. Rogelio, bienvenido a Go For It Project y a las conversaciones de empoderamiento de Go For It. Hola Ana, ¿cómo estás? Y hola a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Me diste en mi pata de palo platicar de un tema que me encanta y la combinación que le estás dando. Entonces, muy agradecido contigo y pues aquí estoy a tus órdenes. Bueno, vamos a introducirle a la gente un poco la conversación, la plática que vamos a tener. Rogelio, eres director de recursos humanos de una organización que es bastante grande. Sí, Y al mismo tiempo, desde hace muchos años, empezaste a competir haciendo maratones, ¿correcto? es correcto. Bueno, y la conversación quiero que la enfoquemos mucho en eso, en cómo una persona que es corporativa, con todo el trabajo que tiene, que además está casado, que además tiene dos hijas, que además tiene un proyecto absolutamente hermoso del cual quiero que nos hables, que se llama Human Leader, en donde tienes conversaciones además muy similares a estas que estamos teniendo y aportas muchísimo a la comunidad en cuanto a liderazgo. ¿Cómo es esto de que una persona que tiene toda esa vida absolutamente ocupada, encima de eso se mete en la tarea y se mete en la rutina de que quiere correr y de que quiere competir? Ya. Mira, déjame te platico primero por qué corro y creo que eso nos puede dar mucho contexto. Por qué hago lo que hago. Eh, Me voy muy atrás, pero prometo no quedarme ahí, caminar rápido. Dale. Cuando estaba en primaria, nos obligaban a hacer deporte. Me imagino que como en todas las escuelas o colegios de educación básica o educación primaria, te obligan a hacer deporte y al menos aquí en Monterrey, en México, el deporte era fútbol. A mí me gusta o me gustaba, no sé, pero bueno, en aquel entonces me gustaba muchísimo el fútbol, era seguidor de la Liga Mexicana y obviamente jugaba fútbol, pero era terriblemente malo, o sea, era malo y lo que le sigue, nada más que era obligatorio hacer ejercicio, entonces tenía un lugar en el equipo, ¿verdad? Y tenía un lugar en el equipo representativo. Entonces, la primaria donde yo estaba, la verdad es que era un equipo muy bueno, era un equipo muy competente donde generalmente salíamos campeones, pero bueno, habíamos un grupo de distinguidos jugadores que nos metían en el mejor de los casos los últimos 5 minutos, no había un tema no había un tema de número de cambios, entonces bueno, había esa facilidad y entrábamos los últimos, no sé, 5 minutos, pero la verdad para mí eso era más que suficiente y lo disfrutaba mucho. Ya cuando llego a secundaria, lo que vendría siendo séptimo, octavo y noveno, sigue siendo obligatorio el tema de hacer deporte, pero entonces digo, déjame hacer un cambio porque, pues sí, muy padre el hacer entrenamiento, pero como que ya me cansé de ser banca, ¿verdad? No es tan chido. Entonces, déjame empezar a correr. Y yo tengo un tío, que fue muchos años, corredor, así, aficionado como yo. Y él me empezó a invitar y yo desde muy chico empiezo a correr como desde los 13 o 14 años. Corría de 3 a 5 kilómetros los fines de semana, más lo que hacía en el colegio. Y entonces me meto en el equipo representativo de atletismo. Era igualmente de malo en el equipo de atletismo, pero bueno, ahí no importa, ahí todos participamos, ¿verdad? No es como el equipo de fútbol que nada más hay 11 personas. Y en ese tipo de atletismo lo que te hacían era, digamos, tenías que competir con otras escuelas o era, digamos, en otros estados, tenías que viajar de ciudad en ciudad o cómo funcionaba eso. No digamos que porque no clasificábamos o no clasificaba yo a nada, ¿verdad? Para mí era un tema, la verdad, de ejercicio, de divertirme. Empecé haciendo caminatas, hazme el favor. Y el hacer caminata me duró como 6 meses y luego ya empecé a correr
y yo suspendí el hacer ejercicio, salí de la prepa, no volví a hacer ejercicio toda la preparatoria, no volví a hacer ejercicio toda la carrera. Y hace como, ahorita tengo 43 años, yo creo que unos 17, 18 años dije, necesito retomar. Y Sí. un tema de disciplina, pero con la bicicleta. Me invitan unos amigos a hacer bici de montaña y empiezo a hacer bici de montaña y la verdad es que me encanta el hacerlo, pero entre semana, por los horarios y por esto que tú comentabas lo que es la carga laboral, se volvió un poco complejo, entonces yo no quería nada más hacer ejercicio de fin de semana. Dije, bueno, puedo empezar a correr entre semana y los fines de semana hago bicicleta. Y así es como empiezo con esta mezcla de entre correr y hacer bicicleta. Y Una pregunta, dígame usted. una pregunta antes de que sigas en ese punto. En el momento en el que empiezas a hacer el tema del entrenamiento y que dices, ok, entre semana empiezo a correr y los fines de semana voy a hacer el tema de bici, ¿correcto? Sí. En ese momento ya había algún tipo de presión corporativa o alguna situación en la cabeza de Rogelio que dijera, esto además me sirve para desfogar estrés. Ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta. Yo soy una persona bastante rutinaria, bastante estresada, pero sobre todo muy exigente conmigo mismo. Soy un juez muy implacable conmigo mismo y con todo lo malo que ello conlleva, porque creo que no es algo como para presumirse definitivamente. El hacer ejercicio a mí me empieza a dar foco, a mí me empieza a dar una rutina, me doy cuenta que soy una persona muy rutinaria y que el ejercicio me sirve. Y yo soy una persona de mañanas, o sea, para mí mi mejor momento del día es en las mañanas, entonces yo empiezo en aquel entonces, me levantaba a las 5:45, 6 de la mañana y empezaba a hacer ejercicio. Conforme fueron volviéndose más formales mis entrenamientos, por llamarlo de alguna manera, me empiezo a despertar a las 5 de la mañana y corro todos los días a las 5:30. Ahí todavía yo no hacía maratones. ¿Qué fue lo que me ayudó a mí a hacer maratones? Mira, la verdad es que voy a decirte algo que habrá gente que coincida o no coincida. Ahora sí que es una manera de pensar. Incluso alguna vez escribí algo relacionado en mi blog y mi propuesta era que los maratonistas tienden a ser mejores colaboradores. Y ahí doy algunos porqués los maratonistas tienden a ser mejores colaboradores. Básicamente es el maratón, el correr es un ejercicio complejo. Es un ejercicio muy complejo porque lo haces solo y por mucho tiempo haciendo lo mismo. Entonces, sí, puedes correr en equipo, puedes correr en grupo con gente que más o menos traiga tu paso y puedes ir platicando, pero a final de cuentas es un ejercicio básicamente que lo haces en solitario y te da una posibilidad de enfoque y de rutina bien importante. Déjame, si quieres, nomás te termino de decir cómo es que yo llego a los maratones y ahí ya Ujú. abrimos un poco más la conversación. Entonces, un día en el 2011, era noviembre, diciembre, me levanto como todos los días, un domingo muy temprano, no a correr, prendo la tele y empiezo a moverle de canal en canal y de repente me topo con el maratón de Nueva York que lo estaban transmitiendo en vivo, iba a empezar. Si Nueva York es una hora más adelante, a lo mejor eran aquí las 6:30, no me acuerdo qué horas eran, pero bueno, estaba a punto de empezar y me le quedo viendo y todo la parafernalia que hay alrededor de un maratón que yo nunca lo había corrido, que yo me había hecho la promesa de que jamás iba a correr un maratón porque eso es para gente que no está bien de sus cabales. Yo decía que 5 kilómetros era más que suficiente en esta vida. Lo vi y dije, ¿sabes qué? Yo quiero correr el año que entra el maratón de Nueva York. Y desde hacer la aplicación a un maratón que es por Por sorteo, sorteo, es sí, complejo quedar. Bueno, yo quedé a la primera. Eh, sí. Tampoco es que tenga mucha suerte, ¿verdad? He aplicado 3 o 4 veces para el de Londres y me dicen gracias, pero no gracias cada vez que aplico, ¿verdad? Pero en ese apliqué a la primera y ahí es donde yo inicio mi camino o mi carrera como maratonista. Dije que iba a correr nada más uno, el del 2011. Bueno, ya llevo 8, 9, ¿verdad? De allá para acá. Bueno, ese pedazo lo entiendo. Mi marido hace triatlones y él empezó
porque es que simplemente quiero hacer una distancia sprint y ya, no más, ya. Me voy a quedar únicamente con la distancia sprint, no, no más. Luego, no, tal vez de pronto me voy a hacer una distancia un poco más larga, porque pues una vez al año una distancia larga no importa. Luego entonces es, no. Yo creo que me voy a hacer un half Ironman porque es que hay que hacer aunque sea uno en la vida. Ya va como en 5. Y entonces me dice, hasta el año pasado me decía, yo creo que yo nunca me voy a hacer un full Ironman, nunca. Ya hace un mes me dijo, yo creo que voy a empezar a entrenarme en unas distancias un poco más largas, yo creo que le voy a meter una maratón, yo creo que, o sea, ¿a dónde voy a llegar? A que me van a meter en un full Ironman de aquí ya no sé cuánto tiempo. Al menos hacer uno. Al menos Es la uno. Sí, excusa, es la no, mentira. eso lo entiendo perfectamente. ¿En qué momento, Rogelio? O sea, en el momento en el que tú decides, participas en la maratón de Nueva York, ¿correcto? Sí. Tú me dices que tú eres un convencido de que los maratonistas son mejores colaboradores, ¿correcto? ¿Por qué una persona que se concentra en una disciplina, digamos, deportiva, competitiva, aparte de tener su vida corporativa y su vida, digamos, familiar, esto le da foco? O sea, ¿por qué eres un mejor colaborador por el hecho de correr o por el hecho de competir o por el hecho de esforzarte a ese límite? Ya. Obviamente esto de mejor colaborador es desde mi juicio y mi leal saber y entender, ¿verdad? Pero mira, a mí, qué me ayuda mucho el maratón? Déjame decirte, yo corro y entreno sin música. O sea, tú me ves a mí corriendo, no traigo audífonos, traigo, cuando son distancias muy largas, traigo el celular aquí guardado porque donde termine pido un Uber o un servicio de estos para regresar a casa. Pero yo corro sin música. A mí me ayuda mucho a hacer introspección, me ayuda mucho a estar en centro y aparte es donde se me ocurren las cosas. O sea, el tema creativo para mí es al momento de correr. Cuando estoy preparando alguna plática, alguna conferencia, algún proyecto, algo que quiero escribir, el correr es donde se empieza a abrir así la mente, ¿no? Donde se me empiezan a abrir las ideas. Hay gente que me ha preguntado, oye, Rogelio, ¿y qué piensas tú mientras estás corriendo? Y le digo, no sé. O sea, sé que estoy pensando en algo, sé que estoy poniendo atención, pero no podría decirte, o sea, ¿qué piensas durante un maratón? Te lo puedo resumir en menos de 30 segundos y estoy seguro que pensé mucho más que eso, pero es tal el tema de estar enfocado, de estar ensimismado también, que eso como que desconecta y te digo, me da mucho foco, me da mucha disciplina y me da energía sobre todo. A mí correr en las mañanas es como una inyección de adrenalina, de energía y me hace estar al tope el resto del día. No es sencillo, ningún deporte es sencillo, ¿verdad? Definitivamente cuando lo haces con constancia y con disciplina. Yo creo que más que decir que los maratonistas son mejores colaboradores, lo correcto decir es que cualquier persona que haga un deporte de manera disciplinada y ordinaria, es decir, no solo de fin de semana, como Sí. hace un momento, te da disciplina, te da foco, te da el ponerte metas, el alcanzarlas, el llegar a ellas. Eso es lo que es para mí importante en el maratón. De hecho, parte de mi entrenamiento y parte de mi disciplina tiene que ser de repente no correr, porque como ya sé que correr me da energía, me da endorfinas, hay veces que quiero correr aunque me toque descansar, pero bueno, también se requiere descansar, ¿verdad? Es parte de ese equilibrio que debemos de tener como todo en la vida. ¿Con qué complementas el correr? Ese momento en el que tú, por ejemplo, estás corriéndote una maratón y de repente te pega el cansancio o esa milla en la que sientes que no das más y de repente tú dices, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo qué necesidad tengo de estar haciendo esto? ¿Cómo complementas el correr cuando eso pasa? ¿Cómo complementas el correr con otras técnicas? No sé si de meditación, con alimentación, con lecturas, con comidas, no sé de qué forma, pero ese momento en el que tú quieres hacer give up, en el que dices, ya, Rogelio, definitivamente te enloqueciste.
¿Cómo haces para volver al centro y terminar? Mira, fíjate que es la famosa pared, el famoso kilómetro 30, 32, que le llaman. Te voy a ser bien sincero, yo nunca he sentido la pared como tal, excepto en mi primer maratón, pero era un tema de un cansancio, o sea, más que agotamiento físico, que obviamente sí lo traía, era la primera vez, no sabía. Un entrenamiento normalmente te lleva a los 32, 34 kilómetros, o sea, de 34 kilómetros a 42, el cuerpo no sabe lo que está pasando, no sabe lo que está reaccionando. Iba en Central Park y de repente no sabía si, porque ya son ahí los últimos kilómetros, no sabía si ponerme a llorar, a gritar, quería solo ponerme en posición fetal y que nadie me tocara y hay que darme hasta que se fueran todos. Lo cierto es que ese primer maratón fue muy complejo. Después ya no. Después yo me di cuenta que era un tema, volvemos, de entrenamiento y disciplina. Entonces, el cómo lo acompaño es el correr, más soy muy disciplinado en mi alimentación, soy muy Okay. disciplinado en mis horarios, en mi descanso. A mí márcame a las 9:30 de la noche, 10 de la noche entre semana y es probable que me despiertes o que ya me encuentres así, en pijamas y tapado y acostado, ¿verdad? Entonces, pero lo mismo, me despierto todos los días, de lunes a sábado a las 5 de la mañana, domingos también muy temprano. Entonces, es esa disciplina de los horarios de alimentación lo que a mí me ayuda mucho. Sin embargo, debo de decirte, no siento yo la famosa pared del kilómetro 32, pero desde que cuando yo empiezo a correr un maratón, me cuesta un trabajo. Estaba corriendo el maratón de Napa, creo que la pared me dio en el kilómetro 5, literalmente. Yo en el kilómetro dije, mira, maestro, estás en Napa, vino, Deberías sí, vinos. lugares preciosos. ¿Qué diantres estás haciendo corriendo? No tienes que estar haciendo absolutamente nada. Entonces a mí lo que me ha ayudado, y esto también lo hago en la vida, es ponerme metas muy cortas. Yo no corro un maratón, yo nada más corro 10 kilómetros. Ok, Entonces, toda mi estrategia aunque sé que tengo una estrategia que tengo que cumplir en 42 kilómetros, todo mi foco está en 10 kilómetros. Y yo corro del 1 al 10, nada más. Llegando al 10, mi foco es lo que voy a hacer del 10 al 20. No estoy pensando lo que viene del 20 al 30 y del 30 me empiezo a poner metas entre 5 y 7 kilómetros. Entonces ya son, ¿sabes qué? Mira, estás ya, Rogelio, en el 30, el famoso pared, aunque no te dé, existe, no te vaya a hacer una mala jugada, vamos nada más al 35. Y en el 35 vamos nada más al 40 y así. Y eso lo hago yo mucho en la vida. Cuando empiezo a hacer algo, cuando empiezo a estudiar algún programa, empiezo algún nuevo proyecto, no estoy pensando en el final, no estoy pensando en ese momento, es nada más que ahora que empecé a hacer el doctorado, por ejemplo, aunque todo el proceso estás haciendo la tesis, lo cierto es que yo no estaba pensando en la tesis, yo estaba pensando en terminar el primer semestre, that's it, o sea, no hay sí. nada más de eso y dentro del primer semestre estaba pensando en los entregables parciales que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado mucho el correr. Cuando mi entrenadora me manda mi programa mensual, yo no me pongo a revisarlo todo. Yo reviso lo que me toca hoy y probablemente mañana para entender las cargas, pero no estoy viendo que voy a correr el sábado ni el siguiente sábado. Y eso me da foco en concentrarme en lo importante que es lo inmediato, que es el presente. Sí. Y puede, no es que sea una visión cortoplacista, porque visión cortoplacista sería correr los 10 kilómetros que te estoy diciendo, queriendo hacer mi mejor tiempo en los 10 kilómetros. No, pues ahí ya sé que se fregó todo, ¿verdad? Dentro de esa estrategia, nada más me concentro en eso y eso ha sido para mí el secreto, pensar en metas muy chiquititas. Pero fíjate que lo que me dices es más o menos la tercera o cuarta vez que lo escucho. En este momento estoy en un programa que estoy haciendo de coaching, o Ujú. sea, con dos personajes acá de Estados Unidos. Uno de ellos es un ex Navy SEAL y hablan mucho del tema físico. Y fíjate que la filosofía de él es muy lo que tú me estás diciendo ahorita. Él hace
los ultramaratones y él hace una que se llama Last Standing, bueno, Man o algo así por el estilo, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es que es básicamente que son horas y horas y horas y horas y horas hasta que el que más aguante, más o menos, así es. Y él, dentro de las conectadas que hace uno de coaching, él le dice a uno, es que yo no estoy pensando en que yo tengo que terminar. Yo estoy pensando en que yo tengo que llegar a la esquina que tengo al frente. Y cuando llego a la esquina, estoy pensando que tengo que llegar al otro lado. Y si yo tengo que parar unos segundos para agarrar aire otra vez, pues paro unos segundos y agarro aire. Obviamente él las comparaciones las hace con temas de negocios y con cosas de la vida y todo lo demás, pero fíjate que es una filosofía en la que yo no había reparado, la verdad. O sea, es como que uno siempre se pone en la meta final y uno dice, no, es que tengo que llegar a la meta final, pero uno no se pone a pensar en las pequeñas bases que va ganando a medida que va andando. Sí. Es como la canción esta de Drexler, ¿no? No me acuerdo del título, pero que se ama más el recorrido que el final. O sea, que te va diciendo, oye, vete concentrando en el final. Eso también me ayuda a no correr con música, porque al momento de no traer música, lo que estoy viendo es mi entorno. Y, Sí. y voy corriendo, por ejemplo, cuando estoy corriendo en lugares que ya conozco, ahí sí estoy totalmente dentro de mí. Cuando estoy en lugares que no conozco, ciudades, maratones, voy viendo mucho el entorno, voy viendo tratando de ver la gente. Hay quien me dice, oye, pero eso te puede desenfocar un poco. Pues sí, pero también lo hago por diversión. O sea, para mí el correr, nunca he corrido por una meta como tal de tiempo. Obviamente sí traigo una meta. Sí digo, oye, me gustaría hacer tal tiempo y generalmente lo cumplo. Pero digo, antes que el tiempo, antes que lo que estoy buscando es divertirme, porque al momento que deje de divertirme, mira, ya no tiene caso seguir corriendo porque va a perder todo el sentido si mi foco va a estar en el tema de disciplina y disciplina y disciplina para llegar a un cierto tiempo, a un objetivo muy puntual, le vas a perder ese sabor. Y creo que lo mismo sucede con lo que haces fuera, ¿no? Sí. Del ámbito de ejercicio es, vamos a disfrutar lo que estás haciendo de la mejor manera. Ya estás ahí, mira, ya estás ahí corriendo, ya pagaste un maratón, ya te entrenaste 8 meses, ya saliste de tu ciudad, si es que estás corriendo fuera de tu ciudad, ya, disfrútalo, maestro. Si se da o no se da lo que estás buscando, es parte del aprendizaje. Mientras tú hayas hecho todo lo que estaba en ti, te hayas comportado como te habías propuesto comportarte antes, durante y después, ya lo que pase es lo de menos. ¿De qué manera eso que haces, digamos, llevándote a competencia, pero igual también lo que nos estás diciendo, disfrutando ese andar y disfrutando esa carrera y disfrutando además el viaje que va acompañado de cada uno de los procesos que uno hace cuando está en este tipo de competencias? ¿De qué manera, Rogelio, eso te inyecta más gasolina para que se te abra la creatividad en tu trabajo y en proyectos nuevos que tú manejas? Un proyecto como Human Leader, por ejemplo, nace de un proceso de una maratón, por ejemplo, ayuda a un proceso de esos a crearlo. Ah, qué buena pregunta. Mucho de lo que estoy haciendo ahorita nació de correr precisamente. Hace como unos 4 o 5 años, yo corro mucho con un vecino que es uno de mis mejores amigos y salimos juntos a las 5:30. Hemos corrido incluso un par de maratones. Y vamos corriendo. Y un día, mientras corríamos, te digo, esto hace 4 o 5 años, le digo, oye, ¿te has dado cuenta que en esta vida, o le digo, al menos yo me he dado cuenta que no sabemos hacer otra cosa laboralmente hablando más que ser empleados? Y me dice, a ver, ¿cómo está eso? Le digo, sí, mira, creo, soy un buen empleado. Espero que mi jefe piense lo mismo. Soy un buen empleado, tengo una buena antigüedad dentro de la empresa donde laboro, creo que he hecho bien las cosas, me he ido abriendo camino, pero no sabemos hacer otra cosa. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si un día me aburro, me corren, la empresa cierra, lo que quieras? O sea, le digo, pues en aquel entonces tenía 36, 37 años, le digo, por mi edad, es altamente probable que consiga mal que bien otro trabajo, mejor pagado, peor pagado, pero puedo encontrar algo. Pero esta ventana
le comentaba, pues a lo mejor me va a durar 10 o 15 años más, porque luego llegas a los 50 y empieza a ser más complejo, aunque afortunadamente creo que se han ido rompiendo mucho sus mitos. Digo, pero bueno, ¿qué más sé hacer? O sea, no sé poner un negocio, no sé innovar, no sé. Y entonces ahí es donde digo, algo quiero hacer y lo primero que hago, porque pues uno es tener la idea y otro es poner manos a la obra, pero todo eso nace de correr, es déjame, me pongo a certificarme como coach ontológico y empiezo en este camino y empiezo en este proceso y luego de ahí se me empiezan a abrir otros caminos y digo, quiero hacer también el doctorado y luego, bueno, ya tengo esto, ¿cómo puedo regresar un poco? ¿Cómo puedo trascender un poco con lo que estoy haciendo? Déjame abrir Human Leader. Y todo esto nace precisamente del correr. O sea, corriendo es donde un día dije, lo único que sé hacer es esto. También correr me ha ayudado mucho a mí a entender que no lo que, a ver si puedo hilar esta idea. Muchas de las cosas que hago no necesariamente es porque me definan. O sea, yo amo mi trabajo, me encanta donde trabajo, pero mi vida no es el trabajo. O sea, Sí. mi vida no es el trabajo. Le pongo toda la pasión y quiero trascender laboralmente, pero pues para mí yo entiendo que mi trabajo tiene de manera diaria un principio y un fin Sí. de horario y que tengo que hacer otras cosas. Lo mismo el correr. Amo correr, me encanta correr, pero no por eso toda mi obsesión de todo el día va a estar metido en correr. Entonces, todo esto me ayuda al correr. Yo muchas de mis entrevistas, cuando voy a hacer una entrevista, cuando sobre todo voy a escribir un artículo, te digo, o una plática, es corriendo como se me dan las ideas. No viéndome al espejo, ni grabándome, ni nada, es trotando y entonces las ideas van hilando y empiezo a platicar conmigo mismo y empiezo a conectar. De hecho, cuando necesito mucho esa inspiración, procuro correr en lugares que ya conozco para no estarme perdiendo Claro. con el ambiente y a horarios donde no haya tráfico ni haya gente para enfocarme en eso. Y ahí es donde yo me conecto y solito, o sea, solito se empieza a hilar, es, pues no quiero decir magia, porque a final de cuentas detrás hay todo un proceso de disciplina, ¿verdad? De Sí, levantarte, de poner acuerdo. tenis, hacerlo todos los días, pero ahí es donde creo que aquí lo importante es que cada uno de nosotros podamos encontrar dónde se dan esas conexiones. También con el whisky se dan esas conexiones, pero creo que no es lo mejor estar buscando esas conexiones con el whisky, entonces es mucho más saludable hacerlo corriendo. Corriendo. Entonces, yo ahí es donde he encontrado ese camino, ese hilo conductor, y de ahí van saliendo todas las ideas. Te digo, lo que yo ahorita, muchas de las cosas que hago, de ahí han salido esas ideas. Ujú, ok. Rogelio, aparte de correr, ¿qué otra afición hay? Mira, hago muchas cosas, y me doy el lujo de ser terriblemente malo en ellas, así como cuando jugaba fútbol, pero bueno, me gusta mucho cocinar. Me ha dado por hacer pan, experimentar con masa madre. Creo que también la masa madre, por ejemplo, o trabajar el pan con la masa madre es muy similar al correr, porque son cosas sencillas. O sea, el correr, la verdad es que es uno de los ejercicios más democráticos que hay en esta vida, porque no necesitas más que unos tenis, ropa y salir a la calle. Claro, te puedes colgar todos los gadgets Sí, que quieras de sí, hacerle el costo que quieras, pero si lo vuelves así muy, muy simplista, tenis, ropa si no quieres que te detenga la policía y de salirte acuerdo. y salirte a la calle a correr. ¿Qué es el hacer pan? Agua, harina y sal. That's it. No necesitas nada más Nada cuando más. cosa madre. Y ahí yo empecé y también me he dado cuenta que cuando hago ciertas actividades u oficios, porque a mí me gusta también mucho la jardinería, me gusta hacer pan, me gusta tomar fotografías. Cuando estoy trabajando con cosas que requieren mucho mi atención, se despierta también mi creatividad. Y te digo, y el hacer pan es todo creo que de todas mis aficiones, lo mejor que soy es jardinero. Ahí sí te podría decir que ahí sí podría cobrar y probablemente me pagarían. En todo lo Ok. demás, digamos que ahí la vamos llevando, pero me divierto a montones, aprendo a montones, he aprendido de tipos de harina, de agua, de mezclas, de fórmulas.
Y lo mismo con la jardinería, y lo mismo cuando me pongo a tomar fotografías, y lo mismo, el mismo podcast que me puse a hacer, aprendí de audio y de video y de edición y de micrófonos. Y entonces es un tema que me permite estar haciendo varias cosas a la vez, pero también vuelvo a lo mismo, disfrutarlo. Alguna vez me dijo mi esposa, me dijo, oye, ¿por qué no empiezas a vender el pan? Un vecino que seguramente nos va a estar viendo, que a cada rato me dice, oye, véndeme pan. Le digo, no, no te lo vendo, te lo regalo, porque el momento que lo empiece a vender o suponiendo que me lo pagaras, se va a volver en una obligación, se va a volver en un negocio y no es lo que quiero, no es lo que estoy buscando, porque Sí. si no, voy a perder otras cosas. Ya si quisiera hacer un negocio, bueno, ya tendría que hacer otras cosas más formales y lo que ello implica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también ando haciendo. Eso me suena muy similar a un caso que tengo en casa. A mí la cocina me atropella, en realidad cocino por sobrevivir. No es que me quede mal, pero pues cocino por sobrevivir. Pero a mi marido le encanta la cocina y hace unas cosas muy ricas y dentro de lo que hace muy rico hace unos brownies deliciosos y hace unas salsas muy ricas. Han de ser salsas Entonces, mexicanas. sí, hace salsa de tomatillo muy rica. Y le digo yo, esa salsa la podemos empacar y yo ya me lo imagino con el label y yo ya me lo imagino con el nombre y el brownie yo ya me lo imagino, ¿no? En producción, en masa, ¿no? En línea. Y me dice, no. Me dice, a ver, yo tengo un trabajo, yo trabajo todos los días de 9 a 5, aparte de eso entreno, y dice, yo no quiero que la cocina, que es mi hobby, mi pasión, se me vuelva una obligación. Así que olvídate, no. Ok, está bien, no. Pero estamos desperdiciando una oportunidad divina. No, no. Ese pedazo yo lo entiendo. Rogelio, para cerrar, ¿cuál es la fórmula de la felicidad? Si la sabes, pásamela, por favor, para patentarla. Ni, ni la más mínima idea de cuál es la verdad, ni la más mínima idea de cuál es la fórmula de la felicidad. ¿Qué me ha funcionado a mí? Es agradecer lo que tengo. Obviamente, siempre quisiera tener una casa más grande, un carro más grande, un avión, si se puede, cuando viajaba mucho, y no me gustaba estar ahí aglomerado. Pero la verdad es que vamos disfrutando lo que estás haciendo y todo es un tema de decisiones. O sea, lo que tú estás haciendo, disfrútalo. Si no lo estás disfrutando, déjalo. O sea, obviamente si ahorita alguien no está disfrutando su trabajo y estamos en medio de una pandemia y una crisis, pues no es momento de dejar el trabajo, ¿verdad? Pero Sí, de pues, acuerdo. ya empezó en marzo cuando traemos un crecimiento mundial de los últimos 15 años. Entonces siempre pregúntate qué es lo que requieres dentro de lo que está en tus posibilidades. Oye, pues yo también quisiera tener un avión, pero pues vas a tener el avión y lo vas a querer tener uno más grande y otro. Y eso no es la felicidad, es en lo que estás haciendo, en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas aficiones. Por ejemplo, a mí me causa mucho estrés y conflicto, hablando ahorita un poco de la pandemia, hablando un poco de la gente también que se jubila cuando llega su momento de jubilación y haciendo a un lado la perspectiva económica y de ahorro, que la gente diga, oye, es que ya llegó mi momento de la jubilación, y no tengo nada que hacer, no sé qué hacer, voy a ponerme a ver qué hago. O de repente nos dijeron, todos nos quedamos en casa y la gente, no, pues es que estoy desesperado, estoy aburrido, bueno, yo entiendo que después de 100 días, de repente tengas días de cansancio y de aburrimiento, pero hay gente que Claro, está desde el segundo día, arañando las paredes y luego es que estamos todos juntos, compa, están todos juntos con la gente que tú decidiste estar, con tu pareja que tú seleccionaste, que creo que no te seleccionaron y te dieron una dote, y si te dieron una dote, pues que haya sido suficientemente grande para que valga la pena, pero estás con quienes tú seleccionaste y decidiste y en la casa que tú decidiste tener, o sea, disfruta eso, te vas a jubilar, qué cosas te hacen felices, dónde encuentras esas conexiones, oye, escribiendo, escribe, compartiendo con los demás, comparte, enseñando, enseña, y esas pequeñas cositas te dan la felicidad, me dan la felicidad a mí, pero porque yo lo decido, de repente digo, es que no quiero hacer pan y se acabó, no quiero hacer pan, la masa madre la pongo en su bote, la meto en el refri y a lo mejor se va a quedar un mes ahí porque en ese momento no me está dando la felicidad y me muevo a otras cosas
que me mantengan. Entonces, para mí, esa es mi receta. Si me dijeras, oye, Rogelio, bueno, sí, pero me estás diciendo todo y me estás diciendo nada y está siendo sumamente ambigua tu respuesta, te diría, trata de tener una rutina. Creo que parte de lograr un tema de felicidad, que felicidad para mí significa estar en paz conmigo mismo es, no sé si, déjame te digo, todos, creo que todos los que nos están viendo en algún momento pasamos por algún examen final de algo. Y Sí, acuérdate ese momento de estrés que antes del examen y durante el examen, y acuérdate de cualquier examen donde te haya ido bien, que tú ¿sabes qué? Me fue bien. ¿Cómo te sientes después de ese examen? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Así como que, en mi caso, como que se relaja, como que toda esa paz se va al estómago. No sé por qué a mí el estrés y la paz se me reflejan en el estómago. Y es un momento así como si pudiera sentir la sangre fluir libremente por todas partes. Y no sé si me saqué 10 o simplemente me saqué 7 y tuve el pase y con eso es más que suficiente, pero me da un momento de paz, un momento de tranquilidad. Eso significa para mí la felicidad, poder salir al jardín y tomarme una cerveza o leer el periódico en la mañana con el café y ya estar tranquilo y estar a gusto y saber que ni le debo a nadie, ni tengo temas con nadie, que trato de ser bueno en mi accionar, en justo en mis relaciones con los demás. Obviamente, todo el ser bueno y justo y eso pues, es tu juicio, ¿verdad? Tú dices que lo hiciste bien, sí. otro dirá como le haya ido en el baile, pero más allá de eso, tratar de tener esa tranquilidad y para eso existen las normas y los reglamentos y las rutinas. Y si tú estás cumpliendo con todo ello, pues sabes que más o menos estás actuando dentro de lo que cabe. Y eso yo lo traduzco como felicidad, Ana. De acuerdo. Y una última pregunta antes de cerrar. Yes. Si tuvieras que definir características que quepan dentro de lo que significa ser humano y que te llevan a ti a lo que hablamos de go for it mindset, tres que son para ti importantes, fundamentales. Mira, te lo voy a resumir en uno y si quieres luego invento otras dos. Ser ético. O sea, tener un accionar en tu vida ético y luego el ser ético, pues obviamente te puedo decir otras más, pero vamos a regresar al tema de la ética. Te puedo decir ser justo, y una persona que es justa en sus relaciones, justo en su actuar, justo en su lenguaje, pues estás hablando de una persona que es ética. Sé honesto en tus relaciones y al momento que hablas de una persona honesta, regresas al tema ético. Mira, ¿y por qué traigo ahorita tan a flor de piel la palabra ética? Estoy terminando en Human Leader algunos episodios que tienen que ver sobre liderazgo. He tenido la oportunidad de platicar con diferentes perfiles de líderes. Y de líder no me refiero al don director general de la gran empresa, no, Sí, sí. líder en lo que hace, en lo que está desempeñando. He platicado con chefs, con pilotos, con gente que está en empresa, etcétera. Entonces, todos coinciden en el tema ético. Y yo les pregunté, oye, ¿cuáles son los valores que buscas en un líder? Y te empiezan a dar, y siempre termina en un tema ético. Entonces yo te diría, para mí, ¿qué es lo más importante? Encontrar gente honesta, gente que realmente sea ética justo en sus relaciones. Bien. Rogelio, mil gracias. Mil gracias por haber compartido este momento, mil gracias por haber compartido tu experiencia. Creo que en este momento hay algo que por lo menos a mí me deja toda esta etapa de pandemia en la que estamos y donde la vida nos cambió de un segundo para otro. Y es que definitivamente estamos llamados a cumplir con esa misión con la que vinimos al mundo. Y creo que todos tenemos un don que o ya conocemos o tenemos que descubrir. Y ese don tiene que estar al servicio de los demás. Sí. Y creo que ahí hay una realización importante del ser. Así que mil gracias por compartirnos tu experiencia. Gracias por compartirnos tu cerebro y, y bueno, espero que estos momentos se multipliquen.
Muchas gracias a ti, Ana, gracias a quienes nos están escuchando y estoy a tus órdenes. No, gracias a ti. Un abrazo gigantesco y mil gracias por este momento. Gracias, Ana. Bye.